Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este programa de SimiChat. Bienvenidos sean todos, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que me parece muy importante y del que me parece casi no se habla. Y que bueno, primero me voy a presentar yo, soy la psicóloga Vero Galindo del Centro Nacional de Diagnóstico, en donde brindamos asesoría y apoyo psicológico a través de la línea telefónica en el 800-911-6666 en la opción número 3. Y bueno, ya, el día de hoy les decía hablar de este tema, para ello pues invité a una persona que pues a mí me parece experta en el tema, que además, la verdad es que yo ahorita que veía en dónde está, lo recuerdo mucho, con mucho cariño, porque también parte de lo que hago en mi trabajo en el día a día, pues es lo que yo le pude aprender en la capacitación cuando estuve elaborando con él. Entonces, te agradezco mucho, Mike, el poderme acompañar el día de hoy. Y bueno, voy a hacer una presentación como muy rápida para que sepan precisamente que él, ¿no? Pues a mí me parece como experto en el tema. Bueno, él es psicólogo clínico egresado de la UNAM, con formación psicoanalítica por parte de la Facultad de Psicología. Ha colaborado en el área de atención ciudadana en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, ha facilitado talleres y capacitaciones para personal de nuevo ingreso de la misma institución durante 6 años sobre diversas temáticas, incluyendo el suicidio, violencia familiar, maltrato infantil, extorsión, adicciones, entre otros, ubicado en el enfoque psicológico y jurídico en los mismos. Actualmente se encuentra desarrollando un taller de nuevas masculinidades y su impacto en la población LGBT, ¿no? Y más. Pues muchas gracias, Mike, por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación, Vero. La verdad es que me da muchísimo gusto verte ya en esta faceta, después de lo que pasaste por acá, ahora ya en esta nueva acción que estás realizando. Entonces, Muchas gracias, Mike. nada de qué. Y pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con el tema, no? Creo que lo importante sería, bueno, lo que vamos a hablar pues es sobre las personas que les llaman, ¿no? Sobrevivientes o víctimas, que es precisamente algo lo que ahorita nos vas a explicar. Y lo Ujú. primero sería empezar a hablar pues del suicidio, ¿no? O sea, Así es. ¿cómo se define? ¿A qué se refiere? Ok, bueno, mira, efectivamente sí es un tema muy importante, es un tema tabú, que en muchas ocasiones la gente no quiere hablar del dicho tema, no quiere mencionarlo por todas las implicaciones que tiene, ¿no? Si lo vemos de alguna manera, el suicidio, pues, es este acto consciente de autoaniquilación, en el cual la persona, pues, busca como tal una salida de sus problemas, una situación en donde dice, pues, ya no puedo más, en el cual, pues, hay un malestar pluridimensional, en donde la persona, pues, ve este acto como su mejor solución. Hablamos de un malestar pluridimensional porque en muchas ocasiones se llega a pensar, y también tiene mucho que ver cómo lo manejan los medios de comunicación, los mitos, todo lo que envuelve el suicidio. Dicen, pues se suicidó porque perdió un familiar o porque acaba de perder una pareja. Y realmente detrás de esta pérdida de la pareja, detrás de esta pérdida de un familiar, pues hay muchísimas cosas que venía arrastrando la persona que no había resuelto de alguna manera y este último evento que podemos decir hace que la persona decida tomar esta decisión, esta difícil decisión, pues hace que es la gota que derramó el vaso, como normalmente se llega a decir, ¿no? Claro. Claro, y que justamente, más bien, es doloroso porque precisamente no vemos como lo que trae, ¿no? Detrás. O sea, pensamos como, ay, o sea, no fue valiente, ya no quería hacer nada. Y digo que en realidad hay como esta visión de túnel, ¿no? Donde decías, pues pareciera ser que ya no hay otras alternativas, porque incluso yo creo que muchas personas de una u otra forma han como pedido el apoyo, ¿no? Aunque a veces no nos damos cuenta, pero hicieron cosas, solamente que de repente hay muchos otros factores que, digámoslo así, pues lo fueron como jalando, ¿no? A precisamente ver como esa única, decía, solución. Y que bueno, aquí creo que precisamente también es importante hablar como
¿no? Bueno, tú me lo ponías como Eros y Tánatos, que es, ¿no? Como esta parte de, bueno, más bien me parece que tú nos tendrías como explicar un poquito más para yo de ahí, ¿no? Como explicar también un poco más respecto a inclusive llamadas que yo he tenido. Claro, bueno, mira, debemos de tomar en cuenta igual que hay muchas situaciones que envuelven el suicidio y que tienen características comunes, ¿no? Entre algunas de esas características comunes que podemos encontrar al respecto del suicidio, pues es que todas las personas que han realizado, han buscado el suicidio, el propósito que comparten es la búsqueda de una solución, ¿no? Encontrar una solución a su problemática, a lo que les aqueja. Normalmente, una de las cuestiones que estresa mucho a estas personas que están buscando el suicidio, pues son estas necesidades psicológicas insatisfechas, es decir, no sienten el apoyo de la familia, no sienten cariño, no sienten respaldo, entre otro tipo de necesidades que no se ven pues satisfechas o completas por el entorno en el que viven y de alguna manera también encontramos esta parte de el estado cognoscitivo, que es a donde es lo que te mencionaba del Eros y del Tánatos, ¿no? Esta parte Ujú, de que dentro de la propia persona, en la teoría psicoanalítica se menciona que hay pulsiones de vida y pulsiones de muerte, que son llamadas las pulsiones de vida como el Eros y las pulsiones de muerte como el Tánatos. Entonces hay una lucha interna entre Eros y Tánatos dentro de las personas, ¿no? Una parte de ella quiere seguir viviendo, quiere seguir adelante, quiere encontrar algo que la ate a la vida, a seguir aquí y ahora, incluso esta esperanza de poder lograr encontrar una solución a sus problemas, pero por otra parte está Tánatos, esta pulsión de muerte que desea, que dice, ya no más, ya no encontraste más, ya no hay más que hacer, ya no hay más que seguir, ya no tienes por qué estar sufriendo o viviendo esto, lo mejor es que terminemos de tajo con esta situación y llegar al punto en donde decir, ya, mejor, lo mejor es terminar con nuestra existencia. Entonces, la persona que vive o que está con una situación de suicidio va a estar con este choque interno, ¿no? Les digo, ahora les digo, imagínense esta alegoría del diablito y el angelito, ¿no? El angelito ujú. que dice, tienes que vivir, vamos a encontrar la solución, y el diablito que dice, no, ya bailó, ya vamos a morir, ya, lo mejor es que dejemos de vivir, ¿no? Entonces, está esa lucha interna que provoca en la persona, en algún punto, llegar a tener solamente esta visión de túnel, ¿no? Donde no hay otra solución, o es vida o es muerte, pero no hay otra solución. Claro, y que yo creo que eso, ¿no? O sea, justamente en la parte que nosotros nos toca o que hacemos, que es la atención vía telefónica, podemos reconocer muchísimo, ¿no? Porque digo, por algo están llamando a la línea. Generalmente hay algo que los hizo, no nada más fue para platicarme, ¿no? Que lo iba a hacer o que estaba desesperado. Hay algo que los impulsa, ¿no? Todavía. Y había aquí como un concepto que me llamaba como un poquito la atención y que es esto de los parasuicidios, ¿no? ¿A qué te referías como con eso? Ok, hay que tomar en cuenta que actualmente hay muchos mitos, hay muchas ideas al respecto del suicidio, ideas erróneas, y muchas de ellas están enfocadas o están sustentadas en esto que llamamos parasuicidios. ¿Qué son los parasuicidios? Pues realmente son simulaciones de un suicidio. Es decir, una persona para obtener algo en algún momento decide pues simular un suicidio, ¿no? Ujú, Simular toda esta parte del suicidio, que es algo que toma la gente erróneamente y que generaliza y dice, pues es que lo hizo para llamar la ujú. atención, ¿no? Y entonces esto hace que se desvirtúe un poco la noción y la atención que realmente se le debe de prestar a una persona que ya está mostrando algunas señales de que quiere atentar contra su vida. ¿Por qué? Porque finalmente son personas que los parasuicidas como tal son ya personas que dicen, es este clásico de mamá, me tienes que dejar ir a la fiesta o me tienes que dejar tener este novio con el que quiero estar, o si no, me mato, ¿no? Y empieza la Mm, amenaza de que se quiere matar, de que se va a hacer daño, e incluso puede cometer algún acto, por ejemplo, tomarse un bote de pastillas, am, tomar algo de cloro, ¿no? Hacer la simulación de que se quiere cortar o se hace algún corte, pero realmente este corte, estas pastillas que se toma, no van a causarle muerte, ¿no?
nada más como para que alertar a la familia y decir: "No, no, no, ya, 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 este, Ujú, anda con este niño, vete de viaje, ya no estudies", o sea, ya como logra su cometido. ujú, Desafortunadamente, hay muchos casos de parasuicidios en donde la persona no mide las consecuencias y entonces termina siendo un suicidio, aun ujú. cuando la persona realmente su objetivo no era morir. Entonces, el parasuicidio pues afecta mucho la parte en la que podamos intervenir todas las personas en suicidio. ¿Por qué? Porque no, hay gente que dice, pues es que lo está haciendo para llamar la atención, pero no sabemos si sí lo está haciendo por ese motivo o realmente es que sí, la situación que lo está orillando a tomar esta decisión es algo importante para él o para ella, ¿no? Claro, y que creo que, o sea, justamente el, no restarle importancia nos va a hacer que podamos ver como estas señales, ¿no? Porque además no es nada más que un día la persona lo piense y lo va a hacer, y que eso me lleva precisamente como a hablar, ¿no? De estas fases que a veces nosotros podemos ver ciertas señales, pero precisamente creo que una, porque las personas lo omitimos, porque nos puede dar miedo, porque no sabemos cómo actuar, ¿no? Y entonces es como, me hago como la que no veo nada, o a lo mejor de repente sí hay personas y me parece también que buscan el apoyo, pero me gustaría precisamente que habláramos como de estas fases, ¿no? Para que a lo mejor las personas a veces pudiéramos como detectar y que no nos dé miedo hablar de ese tema. Claro, es importantísimo también aclarar que una de las cuestiones que llega también a afectar un poco identificar un suicidio o ayudar a una persona que ya vimos que tiene estas ideas de muerte, en algún momento, es este miedo de que si le hablo del suicidio, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí, como bien lo mencionabas, hay fases, se han identificado fases, hay literatura que las divide hasta en 8 o 9 fases, la fase suicida. Am, a mí, a mí me agrada más y es más sencillo para las personas, e incluso para los familiares, identificar solo tres, que es la ideación, la planeación y la ejecución. Vamos a hablar de ideación cuando comienzan estas ideas de muerte, cuando se implanta la idea de quiero morir, de lo mejor sería que me suicidara, lo mejor es que desapareciera, pero como tal no hay un plan, ¿no? Es decir, no dice, me voy a matar aquí, a tal hora, en tal día, con tal método, ¿no? Es solo la idea. Puede estar de, me quiero morir ahorcado, o quiero morir en mi cumpleaños, o quiero morir a las 6 de la tarde, pero solo es esa idea, no hay más. Eso Ujú, se presenta en la ideación y también lo podemos identificar en estas publicaciones que pueden hacer las personas acerca de es que ya me siento tan triste y tan cansado de la vida que lo mejor sería morir, ¿no? Este tipo de discursos que pueden llegarse a poner en redes sociales, que a veces los ignoramos, como bien lo mencionabas, los vemos y decimos, no, ¿para qué le pregunto? A lo mejor es una idea, es una canción, es esto, y no me atrevo a hablar del tema porque tal vez al momento de hablar con él del tema, va a tratar de hacerlo, ¿no? Que es otra de las ideas erróneas que puede haber. sí. Tenemos la planeación en donde ya ahora sí la persona tiene bien estructurado qué va a hacer, cuándo, dónde, cómo, con qué, en dónde, etcétera, ¿no? Ya son esas personas que ya tienen bien específico. Voy a terminar con mi vida en el día de mi cumpleaños, a tal hora. Para ello voy a comprar una cuerda, voy a rentar una habitación en un hotel, voy a amarrar esa cuerda y voy a comprar un pastel y me voy a comer el pastel y después de comerme el pastel me voy a ahorcar, ¿no? Me voy a colgar, ¿no? Ya tienen bien estructurado el plan. A eso también lo podemos ubicar o lo podemos identificar cuando dentro de este plan está para ellos el regalar sus pertenencias, ¿no? Ujú, Mi mejor amigo vino a mi casa y me deja un par de libros que eran sus preferidos y me dijo, cuídalos mucho, recuérdame siempre con esos libros, ¿no? O mi mejor amiga, me maquilló esa tarde y se sacó varias fotos conmigo y me dijo, para el recuerdo, para que siempre sepas que yo siempre te quise ver así de hermosa, ¿no? ujú, Y corte en la noche, al otro día, nos enteramos
de la noticia, ¿no? De que se quitó la vida, ¿no? Entonces, igual, ahí está esta parte de la planeación. Ya estaba dentro de su plan hacer esto, Ujú, ¿no? Esta acción. Y finalmente, pues está la ejecución, en donde ya entra, pues, la acción, ¿no? Ya la persona comete el intento, ya atenta contra su vida, teniendo éxito o no. Siempre vamos a hablar de una ejecución cuando la persona atenta contra su vida, independientemente de si logras su objetivo ujú. o falla en el mismo. Claro. Y que, no sé, es bien importante justamente poner atención en ese tipo de detallitos que parecen nada, pero que en realidad a veces nos representa mucho. Mike, estamos en el tiempo del primer bloque, vamos, ni un minutito nos tardamos, vamos al corte y regresamos en un momento más. Recuerden, compartan el programa y si tienen alguna duda, 800-911-6666, opción número 3, regresamos. Y bueno, ya volvemos a este segundo bloque y vamos a mandar unos saludos de manera muy rápida. Francis Peña, Adriana, Verónica Jiménez dice hola, buenas tardes, Vero Correa, Gumlock, Lucy Soto y Anet Mont, muchas gracias por vernos. Como les decía, pues es importante que lo compartan porque yo creo que a mí lo que me gusta precisamente de estos programas es la información que muchas veces requerimos, que a veces es, híjole, pues ya medio lo estaba pensando o ya sabía que requería esa información o sé de alguien que le esté necesitando, pues compártanla, ¿no? Que les llegue a todas las personas. Y bueno, ¿no? Hablábamos, Mike, precisamente, o sea, después de ya de esta ejecución, es decir, cuando sí lo llegan a lograr, porque creo que afortunadamente habrá momentos en donde no lo logran, pero desafortunadamente habrá, ¿no? Personas a las que pues sí llegaron a esa ejecución. ¿No? O sea, ¿cuál es como el impacto una vez que se consuma el suicidio? Ok, bueno, mira, es importante diferenciar esta parte de la consumación porque, eh, como te mencionaba, puede haber personas que lo consiguen y personas que no lo consiguen, ¿no? Entonces, sí es importante hablar un poco de las personas que no consiguen el morir, ¿no? Primero hay afectaciones físicas al respecto, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del método elegido, ¿no? Entonces, va a venir Ujú, una recuperación, va a venir una estancia en el hospital que puede ser corta, que puede ser prolongada, dependiendo del daño que se causó, ¿no? Porque, por ejemplo, si eligió beber una combinación de medicamentos, pues puede venir un lavado de estómago, 2 lavados de estómago, y pues va a pasar 1 o 2 meses en el hospital. Pero igual también están estas personas que se arrojan de puentes peatonales, que se arrojan en las vías de metro y que, bueno, de todas maneras no consiguen morir y de todas maneras llevan una larga, larga recuperación de 5, 6, hasta un año de recuperación para volver a tener como que esa movilidad, ¿no? Entonces, sí hay un impacto a nivel físico bastante fuerte en las personas que no consiguen morir ujú, porque tienen que recuperarse de esta situación. Viene también las afectaciones emocionales, ¿no? Pueden caer en un proceso ahora depresivo. Hay que diferenciar de que no todas las personas que se quieren suicidar están deprimidas. Entonces, puede que no estuviera en un proceso depresivo la persona que intentó el suicidio, pero al no conseguirlo, entra en este proceso depresivo. ¿Por qué? Porque pues ni para morir sirvo, ni para eso soy útil, ni siquiera puedo hacer esto bien.
ni siquiera morir puedo hacerlo bien, y comienza a atacarse y empieza, si ya de por sí la autoestima en una persona con una crisis de suicidio ya está muy afectada, muy lastimada, el no conseguirlo, pues termina por destruir completamente esta autoestima, este autoconcepto de la persona. Y pues a nivel social también hay muchas afectaciones. ¿Por qué? Porque viene el señalamiento, ¿no? Viene el señalamiento de la sociedad, de que inicia de, pues, porque se quiso matar, es que es un cobarde, es que ni para eso sirve, es que ni que fuera para tanto, empieza como que ese señalamiento y que viene también a su vez por parte de la familia, ¿no? La familia también juega un papel importante en esta afectación social. ¿Por qué? Porque la familia también lo va a tratar de ocultar, lo va a tratar de señalar y ahora de enfermo, de loco o loca, no lo va a bajar, ¿no? Y entonces, no, no te puedo dejar solo o sola porque no vaya a ser que ahora otra vez se te bote y otra vez te quieras matar, ¿no? Y Ujú. entonces ahora hay una sobreprotección a la persona suicida que finalmente viene a afectar las demás esferas de la misma. Claro, y qué bueno que lo retomas precisamente porque creo que a veces también lo dejamos como un poquito de lado, ¿no? A mí, muy probablemente a ti también te han llegado como muchas llamadas de personas que no solamente tienen uno, sino tienen varios intentos y que a veces tiene que ver también con alguna cuestión de algún trastorno, pero que aún así precisamente todas estas afectaciones alrededor, ¿no? O sea, bueno, a mí en general lo que me ha tocado es más precisamente como en esta parte social por parte de la familia o emocional, ¿no? Qué tanto se ha afectado y que además pues lo lleva a intentarlo ya en varias ocasiones. Así es, entonces sí es importante, como te decía, es un malestar pluridimensional, entonces hay que conocer todo lo que está detrás de ese intento, por qué lo intentó y de esa Ujú, manera, qué es lo que lo motivó a llevarlo a cabo, porque igual, nuevamente, nos podemos quedar con la primera idea, ¿no? Es que se quiso matar porque lo dejó la pareja, porque perdió el trabajo, porque falleció un familiar, pero realmente, ¿qué más hay detrás de esa primera razón, no? Y a partir de ahí podríamos como que trabajar con la persona y pues las afectaciones, como te decía, sí son muy importantes estas afectaciones, cuidar esta parte, tanto la física como la emocional, como la social, porque al final todas ellas en conjunto pues van a generar un impacto, ya sea positivo, de que la persona diga, ok, no lo logré por una razón y la familia, la sociedad me está apoyando a buscar alternativas de solución o pues me están orillando a que nada más me recupere, agarre fuerzas y vuelva y voy a volverlo a intentar ujú, porque de verdad nadie me está apoyando y como bien lo mencionabas, ya lo hizo con pastillas, ¿no? Una primera vez, lo va ahora a hacer cortándose las venas. Y ahora, si no lo hace y si no lo consigue así, se va a tratar de aventar de algún lugar. Y si no lo consigue así, vas a buscar métodos ya cada vez más letales para conseguirlo, porque no lo está ujú. consiguiendo y obviamente esto va a traer como consecuencia que a cada intento que no consiga va a haber más afectaciones físicas, más afectaciones emocionales y más afectaciones a nivel social, que en algún punto pues ya va a ser muy complicado para especialistas de la salud mental poder intervenir de alguna manera o Claro. conseguir evitarlo. Claro, y ahora creo que entonces, ¿no? La otra parte que precisamente es, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que se quedan después ya, ¿no? Del suicidio de alguien? Ahora sí, o sea, ¿qué sucede con ellas? Ok, tomemos en cuenta que una vez que bueno, que pues la persona consigue su objetivo, que es quitarse la vida, pues van a quedar muchas personas a su alrededor, bien, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera, ¿no? Y el impacto de la muerte de alguien por suicidio va a ser muy fuerte, va a ser una situación inesperada por muchos, ¿no? O sea, vas a llegar al otro día a tu salón de clases, a tu lugar de trabajo, con la noticia de, oye, ¿sabes qué? Fulanita fue encontrada muerta, se mató en su casa. O tu amigo
tu amiga se aventó a las vías del metro, ¿no? Entonces, el impacto de ayer hablé con ella, ayer lo vi, en la noche nos mandamos mensaje, pues es un ¿qué hice? ¿Qué no vi para lograr que evitar esta muerte, ¿no? Y esto nos lleva a que por esta situación se les va a llamar sobrevivientes, Mm, ¿no? Porque finalmente hay un fuerte impacto de la muerte de esta persona en todos ellos, pero ellos continúan con vida. Entonces, ellos continúan adelante. Entonces, pues su camino sigue todavía después de la muerte de una persona. Entonces, por eso se les considera todavía sobrevivientes. mm, Que ahora también tomemos en cuenta que, como mencionábamos al inicio de la plática, el suicidio siempre va a ser un tema tabú. Y entonces, al ser un tema tabú, hay que callarnos, no hay que hablar de él. Y entonces cuando una persona muere por suicidio, su muerte se vuelve una muerte silenciada. Nadie quiere hablar de ello, ¿no? Entonces pasa el tiempo y cuando hay una plática entre amigos, entre familia, entre gente que rodeaba a esta persona que se suicida, empiezan, ay, sí, ¿te acuerdas de fulanito? Este, ay, qué trágica muerte, ¿verdad? Sí, pues se murió. Y es se murió, no es un se suicidó o se quitó la vida, ujú. siempre es un se murió y ya no se menciona más, ¿no? Y sí fue muy triste y sí, lo recuerdo muy bonito, pero no se habla más al respecto del tema. ¿Por qué? Porque finalmente esto va a mover muchísimas cosas en todas las personas que rodeaban a esta persona que desafortunadamente logra su cometido, que es el terminar con su vida. Claro, y que precisamente, ¿no? Algo de lo que, o sea, a mí me movió mucho a pedirte que habláramos el día de hoy de este tema, es que me ha tocado varias llamadas, ¿no? Porque, y que precisamente, o sea, fallece, o bueno, más bien se suicida alguien y es, no, nadie habla, ¿no? De él, o sea, literal, literal, literal se murió, ¿no? Y es, yo no hablo con mi esposo de esto, yo no hablo con mis hijos de esto, ya no sé qué hacer, porque son muchas también las afectaciones que tienen estas personas, ¿no? Sobre todo justo la parte, al menos de poder expresarlo, ¿no? De poder hablar y decir, o sea, hasta inclusive creo que el recordar cosas bonitas que pasaron, ¿no? Esos recuerdos que tenemos, ni siquiera es como si estuviera permitido, ¿no? Es como, Ujú. no, está mal, no hables de eso y entonces también se ven como señalados. Así es, como te decía, la muerte siempre va a ser un tema tabú en todos lugares, ¿no? Tú no puedes hablar de muerte en México así nada más, así como una charla cordial que nos encontramos, por ejemplo, un día tú y yo en la calle y nos empezamos a platicar y en una de esas te digo, ay, por ejemplo, yo cuando me muera ya pedí que pongan la canción de Mario Bros del final, cuando me estén bajando mi ataúd y ya pedí que por favor no den nada de comer, que nada más den un pan y ya, ¿no? Y tú, ah, sí, y yo cuando no hay ese tipo de pláticas entre las personas, no es algo común que llegue a suceder. Cuando se habla de la muerte, cuando nos permitimos hablar de la muerte, es en fechas representativas. México tiene el Día de Muertos, que es la fecha por excelencia, en donde se celebra y hasta nos burlamos de la muerte, y ahí sí todos podemos hablar de la muerte, ¿no? Ahí sí está permitido de que tú digas en el altar, cuando yo me muera, quiero que me pongas pozole, a mí no me pongas guayabas, a mí no me pongas esto, a mí ponme tequila, y empezamos a bromear sobre la muerte. Pasa Día de Muertos, viene Navidad, y si tú en la cena de Navidad dices, cuando yo me muera, quiero que en Navidad hagan esto, la familia completamente te calla, te dice, cállate, no es momento para hablar de eso. Estamos en otra celebración y mejor calladito, ¿no? O calladita. Y pues lo mismo ahora pasa con el suicidio, como bien te mencionaba, se dice se murió. No es se suicidó, no es se quitó la vida, es se murió. Y se murió porque se murió. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Por ejemplo, hubo un caso en donde una chica decía, yo recordaba a uno de mis primos con el que jugaba mucho, no supe nada de él durante 15 años, cumplo 25 años, pregunto por él y la reacción de toda la familia fue quedarse callada hasta que un tío dijo,
se murió. Y cuando yo pregunto, ¿por qué? ¿Cómo se murió? ¿Cómo que se murió? ¿Qué le pasó? Pues se murió, niña, se murió y ya. Y fue tan mi insistencia que en un punto una de mis tías dijo, pues agarró la escopeta y se dio un balazo, se murió. O sea, aun cuando puedan decir el método con el cual eligieron morir las personas, siguen diciendo que se murió. La vida Ujú. terminó para él, no él o ella acabaron con su vida. Entonces siempre va a haber ese silencio por parte de la familia para evitar muchas, muchas consecuencias que pueden venir después de ello. Claro, y que parecen consecuencias, pero yo creo que al final de cuentas, si lo pensamos más bien, eso ayudaría, ¿no? A la familia. Pero Mike, estamos en bueno, terminando nuestro segundo bloque, vamos nuevamente a un corte y regresamos nuevamente, ya saben, 800-911-6666 en la opción número 3 y regresamos. Y bueno, regresamos a este tercer bloque. Unos saludos más. Amy Torres, que bueno, ahorita vamos a unas preguntas que nos hacen. Moni Sandoval, gracias por vernos. Araceli Lorenzo, un saludo. Que dice Mike y un beso. Lucy Soto, que también nos hace una pregunta que me parece respecto a lo que hablábamos de las personas, ¿no? Si requieren una valoración psiquiátrica urgente. Y bueno, Luis García, ahorita también vamos a retomar como este tema porque, bueno, estas preguntas, porque creo que van mucho precisamente con la parte de los sobrevivientes, ¿no? Que Ujú. va muy de la mano con las afectaciones. Amy nos dice, ¿qué tan cierto es que el suicidio es un acto agresivo para sus allegados? Y no de la mano con Luis García nos dice, ¿es verdad que la forma y el método con que una persona se suicida tiene una interpretación? Y tiene que ver porque me parece que si lo vemos de esa forma, precisamente pues es parte de las consecuencias y de cómo se sienten las personas que estamos alrededor. Así es, sí. Bueno, sobre la primera pregunta que haces, es acerca de De qué tan cierto es que el suicidio es un acto ujú, agresivo para sus allegados. así es una de las afectaciones a nivel, emocional que pueden llegar a interpretar las personas, ¿no? Porque finalmente las personas pueden decir: "Es que se mató para hacerme daño". Se suicidó, se quiso hacer daño o lo intentó para afectarme a mí de alguna manera, ¿no? Es la primera explicación que las personas llegan a buscar o llegan a hacer al respecto de el acto que acaban de vivir, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa que tiene la propia psique humana de decir, lo hizo para agredirme, no lo hizo para terminar con su sufrimiento. ¿No? Que ahí viene también esta parte interna, ya inconsciente, que hay dentro de los sobrevivientes, que es ¿por qué no vi las señales? ¿Por qué no me acerqué a él o a ella a tiempo? ¿Por qué no pude hablar con ella o con él? ¿Por qué no hice nada? ¿No? Incluso, por ejemplo, porque tenía medicamentos en la casa, porque tenía ese tipo de instrumento, porque incluso le dejé cerca de los cuchillos, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta que compró un arma? ¿Por qué no puse atención a dónde se dirigía? En fin, vienen muchas, muchas cuestionamientos y que hace que la persona comience a sentir esta culpabilidad. Comienza a ser como este martilleo constante en las personas, en el cerebro de las personas, de los sobrevivientes, mejor dicho, de el por qué. La pregunta por qué va a estar martillando una y otra vez pues la conciencia de las personas, de los sobrevivientes. ¿Por qué? 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 ¿No?
Y esto a nivel emocional, pues es un impacto enorme, porque la propia persona dice, no puede encontrar una explicación. Y el que se pone 1000 escenarios en donde ella se dio cuenta, en muchos casos el resultado sigue siendo el mismo. La persona termina realizando el acto, ¿no? Entonces, sí, a veces podemos llegar a creer o las personas pueden llegar a pensar que la persona suicida lo hace como una forma de agredir o de hacerle daño a su entorno, a su familia, a otros, pero realmente no es así. El suicidio siempre lo que va a buscar, bueno, dentro de una persona que lo quiere realizar, es esta parte de encontrar una solución a su problema, de ya evitar seguir pensando, el seguir sufriendo por todo lo que viene detrás, ¿no? Y de igual manera, tomemos en cuenta las consecuencias sociales. Es mejor decir que la persona se suicidó para hacerme daño y que la sociedad diga, ah, el malo fue la persona que realizó el acto, a decir, híjole, yo tuve que ver o yo de alguna manera mi descuido, mi desatención o mi negación a ver algunas cosas o de apoyarle de alguna manera hizo que tomara esa decisión, porque entonces ahí la sociedad me va a señalar a mí, me va a decir que yo tuve la culpa o que yo fui una mala persona o que yo no cuidé lo suficiente a mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces, el señalamiento social también es muy fuerte para los sobrevivientes porque vamos a encontrar que, que los sobrevivientes al momento de salir de su casa empieza ese cuchicheo, ¿no? De, mira, va saliendo el papá del que se mató o esa es la mamá de la niña que se suicidó, ¿no? O el hermano, o en la escuela o en el trabajo, ay, esa se llevaba bien con la que se mató recientemente. O ese era el mejor amigo del que se aventó al metro, ¿no? Y entonces ahora cargan con esa etiqueta. Ya pierden un poco su individualidad y ahora es la persona que quedó de quien cometió el suicidio, ¿no? Entonces, sí hay afectaciones importantes que a veces no ponemos atención, a veces se pone muchísima atención y está bien y es una situación correcta el hecho de la prevención del suicidio, el hecho de poner atención en las personas que muestran estas señales, pero también no dejemos de lado que los sobrevivientes también llegan a necesitar este tipo de apoyo porque pueden pasar de ser sobrevivientes a empezar con una conducta suicida. Claro, y por eso precisamente te digo como la importancia de este tema, porque yo creo que si vemos las estadísticas, y yo creo que actualmente pues han subido, ¿no? Pero precisamente es, y bueno, ¿qué pasa con los demás, ¿no? Creo que también ahí hay como esa parte pues de responsabilidad, ¿no? Por parte, o sea, tanto de los profesionales de la salud como de las instituciones, poner atención en eso precisamente como que no se siga pues yo digo, voy a usar esta palabra, ¿no? Como reproduciéndose, pero precisamente por estas consecuencias. Aquí Annette Mon nos dice, ¿qué pasa cuando la pareja amenaza con suicidarse si terminamos la relación? ¿Es nuestra responsabilidad detenerlo? ¿No? Ahí que creo que pues precisamente como evitando también y pensando en las consecuencias que puede haber, ¿no? Ok, bueno, en este caso, sobre esta pregunta que nos están haciendo, tomemos en cuenta lo que mencionábamos un poco en los bloques anteriores de los parasuicidios, ¿no? Hay que Ujú. diferenciar muy bien cuándo es un parasuicidio y cuándo realmente es una situación de suicidio. Bien, si la pareja está argumentando que se va a hacer daño, que se va a lastimar o que va a cometer un acto si termina la relación, ojo, hay que revisar muy bien los antecedentes. Ya lo había expresado en algún momento, ya lo había intentado, ha habido antecedentes de esto, etcétera. Si no, podríamos sospechar que solamente lo está utilizando, pues, de una manera de chantaje, como una forma de control y que, pues, ya desviándonos un poquito del tema, ya lo podríamos considerar hasta como una forma de ejercer violencia en la pareja, ¿no? Claro. Que ya en algún momento, pues creo que ya has hablado del tema de violencia, ¿no? De violencia en la pareja, pero sí es importante reiterarlo, ¿no? Si
sí, no lo podemos dejar de lado, no lo podemos dejar detrás, pero recordemos también lo que, cómo se identifica el suicidio, ¿no? O sea, cuáles son Ujú, las señales, etcétera, y también, pues, cómo se define el suicidio, y es un autoconsciente de autoaniquilación. La persona está consciente de que quiere terminar con su vida. Él o ella lo están haciendo, es una decisión personal. No tiene nada que ver el entorno para hacerlo, ¿no? Sí, ujú, puede influir un poco el entorno, pero finalmente la decisión es propia, la decisión es de uno mismo, y aunque esta persona en algún punto quiera señalar a alguien y diga, me estoy suicidando porque tú me dejaste, ¿qué hay detrás de ese tú me dejaste? ¿No? ¿Qué hay en su historia? ¿No? A lo ujú, mejor por ahí podemos encontrar que viene de papás que se agredían verbalmente y que además en algún punto uno de ellos se fue de la casa por mucho tiempo y cuando regresó ya no fue la misma relación que tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ujú, el temor de la persona pues es que cuando la pareja se vaya, pues ya no va a ser capaz de tener una relación y que si llegan a regresar, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces prefiero claro. no arriesgarme a esto, ¿no? Entonces, sí, ahí hay que Ah, tener ese cuidado. okey, ¿no? Más. Dirían una frase por ahí también, ¿no? O sea, no todo tiene que ver siempre con nosotros. Creo que es importante mirar lo que había de trasfondo. Y Así es. bueno, ya estamos terminando el tercer bloque. Vamos rápidamente a un corte y regresamos en un momento más para nuestro último bloque, Mike. Claro que sí. Y bueno, regresamos ya a este último bloque que se nos fue bien, bien rápido. Y bueno, ¿no? Precisamente como sería importante hablar entonces, ¿no? Pues, ¿qué se propone como para apoyar a las personas que han sido sobrevivientes y que están pasando por una situación así? Claro, bueno, mira, lo primero que se podemos proponer es esta parte de la intervención en crisis, ¿no? Las personas que viven una situación de suicidio y que son sobrevivientes van a necesitar esta intervención en crisis. Tal vez en el momento cuando se le están viendo la situación o que se le está dando la noticia, es complicado, ¿no? Que te digan tu mejor amigo, tu hermano, tu primo, tu mamá, tu hijo, se suicidó, pues es muy impactante y al momento, pues tratar de darle esta contención emocional va a ser un poco complicado, pero hay que darle este acompañamiento. Va a llegar un punto de quiebre en donde a lo mejor, bueno, ahorita por pandemia, pues no hay esa posibilidad del sepelio como anteriormente se podía, ¿no? A veces ya nada más es de te entregan el cuerpo de tu familiar y llévatelo al horno, a la fosa, porque no puedes hacer un sepelio, ¿no? Entonces, después ya sea del sepelio, ya sea después del entierro, de dejar la urna en algún lugar o te entregan la urna, viene esta parte de la crisis, que es donde vamos a tener que intervenir, donde vamos a tener que apoyar a la persona a tener un buen manejo de su duelo y finalmente empezarle a ayudar con la parte de no fue tu culpa, no fue algo que tú podías haber predicho, sí, estamos de acuerdo que a lo mejor se pudo haber prevenido de alguna manera, pero también tomemos en cuenta que no todo, como bien lo decías anteriormente, no todo gira en torno a mí, no todo va a ser responsabilidad mía, también la otra persona tuvo responsabilidad y pues a eso lo llevaron, ¿no? Esa es Ujú, una de las primeras propuestas, el estar atentos cuando la persona necesite este tipo de apoyo terapéutico también el correcto manejo en redes sociales, ¿no? El no compartir estas notas despectivas, ¿no? Me ha tocado ver en redes sociales como Facebook que comparten una nota de una noticia de alguna persona que se suicidó y el encabezado o lo primero que ponen es un título como de chiste, ¿no? Como burlándose de la persona, de la muerte de la persona y no lo manejan de una manera correcta, no lo manejan de una manera, pues,
que informe a la persona que pues hubo ese fallecimiento y que fue una situación de suicidio, ¿no? Es más como a burla, más como, pues se mató por cobarde o se mató por error o lo hizo por jugando y pues no, no es así, ¿no? Entonces, igual, yo qué publico en redes sociales al respecto, cuando me entero de una noticia de suicidio de algún familiar, amigo, conocido como sobreviviente, ¿cómo lo informo al resto de personas? ¿Cómo comparto la noticia o cómo yo incluso puedo llegar a manejar el tema dentro de mis conversaciones en redes sociales, ¿no? Eso también es importantísimo, hay que cuidar mucho esto. Eh, eh, Cuando hay una situación de sobrevivientes de suicidio, es importante evitar estar compartiendo memes en nuestros muros de momento, acerca de suicidio, de ahorita de la automorición, como se llega a mencionar en los memes, Ujú, ¿no? Con esa intención de que la persona no se sienta que está siendo atacada de alguna forma. Y sobre todo, el compartir información sobre suicidio, compartir instituciones, compartir líneas de atención, datos de profesionales de la salud mental, con esa intención de que esta información, así como los chismes, las cosas virales, se comparten súper rápido, pues poder hacer como que poner nuestro granito de arena en compartir este tipo de información que pueda llegarle a alguien que está pensando en el suicidio como su opción y al momento de ver esa publicación o de que le llegó esa información, diga, pues me voy a acercar a ese lugar, me voy a acercar a esa línea telefónica a ver qué me dicen, cómo me pueden apoyar, o incluso un sobreviviente decir, pues me voy a poner en contacto con ellos para ver qué me puedan aconsejar, si sí yo estoy mal, si estoy bien, etcétera. ujú. Claro, sobre todo como esta parte, ¿no? De compartir. Si compartimos un montón de memes y cosas, ¿no? Que a veces ni al caso, pues podemos compartir esta información que puede ser de utilidad. Sobre todo yo creo que los momentos que estamos viviendo, ¿no? O sea, son ahorita como muy complicados y nos pueden ayudar mucho porque yo lo que les digo normalmente es no solo es la pandemia, ¿no? No llegó la pandemia y todo lo demás se puso en pausa. Es nuestros problemas que ya teníamos más la pandemia más lo que se genera. Entonces creo que Así es un es. momento pues importante. Ajá. Gumlock Isa dice, ¿qué puedo hacer? Hace un mes mi hermanito se suicidó, pero mi hermano el mayor lo encontró. Yo creo que sería importante como de manera particular, ¿no? Que nos puedas llamar, que te puedas poner en contacto para saber un poquito más la situación y poderte orientar como de manera más específica. Psicóloga Lunita Azul, saludos. Y Josefina Maldonado dice que quiere llamar a la línea. Tú márcanos y pues dinos, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a llamar? Coméntanos tu situación y con gusto te podemos orientar. Y pues Mike, yo te agradezco muchísimo porque, tío, a mí me parece información como bien importante y que sabía que eras, ¿no? Que sabes mucho de este tema. Y Sí. pues de verdad, de todo corazón, muchas, muchas gracias. A mí me parece que fue un tema importante, que lo llevaste como muy, muy bien. Y cualquier duda, situación, ¿no? Marquen al 800-911-6666, opción número 3. También ahí están las redes sociales de Mike. ¿Alguna duda, situación? Se pueden también poner en contacto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Mike, no sé si quieras decir algo más antes de terminar el programa. Pues no, pero muchísimas gracias también a ti por la invitación, por tomarme en consideración para hablar de este tema, que sí es muy importante, sabes que es de esos temas que me gusta seguirme informando y actualizando al respecto por la importancia que hay del mismo, ¿no? Por las consecuencias, como bien lo decía, si bien la pandemia vino a afectar mucho a las personas y muchas personas dentro de su encierro, comenzaron a decir, bueno, y si ya mejor termino con mi vida, de que el COVID me mate a que yo lo haga, pues mejor yo lo hago, ¿no? Etcétera. Y pues vino a darles a muchos ese empujón para hacerlo, pero realmente fue un empujón. La pandemia solo fue un empujón. La pandemia no fue quien hiciera que la persona quisiera suicidarse, sino que ya esa idea por ahí estaba presente y ya solamente la pandemia lo que hizo es dejarle esta soledad para que la propia persona empezara a encontrar este Eros y este Tánatos y los pusiera a pelear. Entonces,
siempre que necesiten ayuda, seas sobreviviente, seas una persona que está pensando en terminar con tu vida, hay estas líneas de atención, están muchos profesionales de la salud que te pueden apoyar, que te pueden atender, que te pueden asesorar de alguna manera para conseguir ubicar una nueva perspectiva. Tal vez no una solución específica, pero sí una nueva perspectiva que a su vez te va a ayudar a encontrar esa solución diferente a la muerte, ¿no? Muchísimas gracias, Vero, por la invitación, por pensar en mí para apoyarte en este tema y pues aquí estamos, ¿no? Ahí, si en algún punto es necesario retomar alguna particularidad del tema de suicidio o consideras que mi experiencia te puede ayudar en algún autotema, con gusto. Claro que sí, esperemos que sí, Mike. Después andemos por aquí nuevamente. Pues muchas gracias a las personas que nos vieron y pues ya saben, cualquier duda o situación, está la línea telefónica. Cuídense mucho y nos vemos para el siguiente programa. Hasta luego.